hubieron cortes. Lo que sucedió fue que el martes Petrobras, que es una empresa brasilera, no entregó el cargamento de GNL, que es básicamente gas licuado, en una planta regasificadora de Escobar, básicamente por la falta de pagos en su debido momento. La síntesis de esto, intentando ser objetiva con la información que se tiene, lo primero es un par de datos, que el gas es más del 50%, es más del 50% de energía que se consume a diario, y el 55% de la energía eléctrica proviene de usinas, que son instalaciones industriales de gran magnitud, usinas que consumen gas natural para la producción de energía. Otra cosa importante que es que el 61% de las familias de nuestro país tiene acceso a gas de red. O sea, ¿qué significa? Tiene instalaciones las cuales hace que el gas llegue a sus hogares, cosa que no sucede así de una gran magnitud en otros lugares. Por ejemplo, Brasil y Uruguay es aproximadamente el 4 o el 5%, en contraposición a nosotros tenemos el 61%. Esto es un planteo lógico. ¿Qué sucede? Más frío, más consumo de gas, ya sea para las estufas o para los hornos, se suele consumir más. Hay particularidades en esta situación, que es las temperaturas que estuvimos teniendo en el mes de mayo y que va a venir otra ola de frío en el mes de junio, fueron por debajo de la media histórica. La media histórica, los puntos más altos fueron en el 86 y en el 2007, que fue el caso de la gran nevada en Buenos Aires. Sumado a eso, Bolivia, que nos vendía gas, bajó la producción del gas que nos vende, o sea, no nos vende más a nosotros en el mismo volumen que lo solía hacer antes. Hay otra cuestión que en el medio de la pandemia, uno de los problemas siguientes fue la guerra de Rusia-Ucrania, que eso delimitó que muchos países europeos o países de los frentes que estén en la situación o medianamente en la situación de conflicto, tuvieron también que importar más gas. Por ende, más productores de gas tuvieron que salir a vender mucho más a otros mercados. Y además de eso, le sumamos el puterío con Brasil, la situación no muy amigable entre Javier Milei y Lula da Silva. Hubo una consultora, GIG, de Daniel Herold, que es una especialista en energía, que había adelantado en un informe que se llama Mercado Energético de Argentina, que lo pueden ver, que del 3 al 9 de mayo se esperaban temperaturas bajas en todo el país. Que se llegó, y además de sumado a eso, se llegó al menor nivel de importación de gas desde el 2009. O sea, hace muchísimo tiempo que venimos en la baja de importación, por ende, pero se viene también en la baja de importación porque tenés menos plantas regasificadoras. O sea, hay menos plantas para poder guardar ese gas. Y sumado a esto también, este gobierno decidió el recorte de obras públicas, por ende hay tramos de los gasoductos que no están completados para poder producir nuestro propio gas. Además de esto se le sumó el pase de facturas entre la gestión anterior y la gestión actual sobre quién terminó el gasoducto, si terminó o no. Supuestamente el gasoducto que se inauguró el tramo del año pasado, Néstor Carlos Kirchner, va a ser terminado en septiembre de este año. ¿Cómo se resuelve todo este conflicto? Básicamente es con la compra, con la llegada del viernes 31 de gas de Brasil. Recordemos que Mondino está en una situación débil a nivel político, porque es una de las que posiblemente se vaya en diciembre de este año, porque bueno, las relaciones exteriores estarían siendo muy buenas. Sumado a esto también, se fue resolviendo por la suba de la temperatura, o sea, 14 grados promedio del clima que está haciendo, por ende también menos consumo. Un dato importante es que se consumen 80 millones de metros cúbicos por día de gas, y con la suba de temperaturas de lo que fue el fin de semana, que hubo un poquito de menos frío, se usó 73,4 millones de metros cúbicos de gas. Eso lo que hace es que con la llegada del viernes de gas de Brasil, más el resto que va a llegar de Bolivia, se haya suplido un poco la situación de escasez. También, claramente el gobierno activó una de las últimas resoluciones de la obra pública que quedó en el medio a hacer, así que se está haciendo, pero para estar atentos en esta situación, para que sepan, se viene otra ola de frío en junio, a mediados aprox, y además hay un problema genérico con los contratos. Hay contratos fijos que son pagos que se hacen mensualmente o trimestralmente, y hay contratos que no están tan firmes y que es posible que se puedan quebrar, por ende puede volver a surgir una etapa de abastecimiento. Un poco eso. Lo otro es algo más para traer
sutilmente, es que Javier Milei visitó a Bukele en la Asunción, el sábado asumió Bukele, no podía tener una reelección, está prohibido en realidad en San Salvador ser reelecto, pero la justicia y el Congreso lo avaló. Cosas interesantes, solamente 2 cositas interesantes de este tema. La primera es que nosotros no tenemos una relación políticamente estrecha con Salvador, pero lo que sucede es que se lo tiene mucho en referencia de materia de seguridad. O sea, Patricia Bullrich tomó ese ejemplo para, por ejemplo, las fotos que surgieron en la cárcel de Rosario, que después desató una ola de conflictos enormes en la ciudad en particular. Y lo otro es que Bukele en su acta de asunción dijo que la política que él va a implementar es que lo público sea mucho mejor que lo privado. Entonces me imagino a Javier Milei escuchando a su gran referente diciendo eso. Lo teníamos a ese audio, me parece, bueno, ¿no? Es un poco, es gracioso porque esto nos demuestra que las relaciones internacionales no tienen que ver solamente con lo ideológico, sino tienen que ver con lo estratégico. O sea, que vos te lleves bien ideológicamente no significa que siempre van a tener la misma coacción de participación o de implementación de políticas públicas. Así que eso era como para mencionarlo. Y lo último, lo que quiero cerrar, que a mí me estuvo divirtiendo bastante esta semana y me preocupa muchísimo también, que es el juicio a Donald Trump. Se lo declaró culpable de 34 delitos. Es el primer expresidente de Estados Unidos condenado por un juicio penal. Fue juzgado por un pago que realizó la actriz de cine Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016 para que ella no revelara detalles de los encuentros sexuales entre ellos. Básicamente, ¿de qué se lo acusó? De intentar de influir ilegalmente en las elecciones de 2016, las que ganó, y constituyó un delito en falsificar cuentas. Son 11 facturas, 12 vales y 11 cheques. ¿Qué significa? ¿Qué es todo esto? Trump le pagó a su abogado, Michael Cohen, para reembolsar el dinero que se le ordenó pagar a la actriz, a Daniels, por su silencio, aproximadamente $130,000. No es ilegal, o sea, el pago del dinero lo voy a usar como comillas, lo van a ver en YouTube, para mantener asuntos privados. Lo que la fiscalía alega es que Trump cometió el delito de registrar indebidamente el dinero al pago de su abogado en un concepto de gastos legales. O sea, lo pasó, lo ventiló, ¿cómo se le dice? Lo blanqueó. Lo blanqueó cuando era plata que no se tenía que ser blanqueada. La síntesis, lo que sucede antes es que la actriz da una entrevista en 2011 para una revista que se llama In Touch with Kill, de la relación que tuvo en su momento en 2006 con Donald Trump. Había tenido una relación a meses de que tuvo uno de sus hijos con Melania, que Melania es como la Juliana Aguada Yankee, aprox, digamos, hay esa comparación. La revista no había publicado la nota en ese momento, básicamente por amenazas, y sacaron la nota recién en 2018 con Trump ya como mandatario. Y ahí fue cuando Daniel sacó a la luz que fue amenazada en el año 2011. Ella ya había aceptado un pago en 2016 de parte del abogado de Trump porque básicamente se amenazaba a su familia. ¿Cuál es la síntesis de todo esto? Si bien está juzgado por un delito, él puede ser elegido como presidente. Él puede gestionar estando preso, porque no es ilegal. No hay ninguna traba legal que hagan que lo tengan que excluir de las elecciones. Puede ser candidato. Puede ser candidato y de hecho tiene una leve ventaja sobre Biden. Bien. Eso es lo que está pasando. Claramente Trump está en contra de la justicia, digamos, hubo todo un conflicto ahí a nivel político. Claramente sigue alegando que es inocente. Pero para mí lo llamativo y lo importante de esto es que puede ser presidente en noviembre de este año, que este año tienen elecciones el 5 o 6 de noviembre en Estados Unidos, y además puede ser mandatario con toda la causa legal y ya juzgado. Imagínatelo a Milei yendo al Olmos de Estados Unidos. Gobernando estando Trump. Sí, totalmente. Hermoso lo que puede venirse en América Latina. Así bueno, es. Esta es la síntesis. Así ha pasado. Impecable esto. China 1537. Esperamos comentarios, sugerencia de la oyentada. Mientras tanto, nos vamos a un breve corte porque ya lo tenemos a Emiliano Correa, director de Enfoque Sindical, para charlar con nosotros de qué pasa en el mundo sindical. Ya volvemos. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes,
Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. Con la fuerza de los hechos,